La percepción de que el papel higiénico constituye un producto inofensivo puede cuestionarse fácilmente a la luz de las pruebas observadas actualmente en el Reino Unido. Los objetos cotidianos en los que confiamos sin restricciones esconden cuestiones que trascienden la mera conveniencia. Los análisis de laboratorio, las directrices dermatológicas y los registros de reduflación exponen un patrón sistemático de prácticas que intencionadamente o no, permanecen invisibles para el consumidor. Afirmaciones ecológicas que no son sostenibles, productos premium que ofrecen menos de lo que prometen y versiones aromatizadas capaces de atacar a las pieles más sensibles configuran un escenario preocupante. La mayoría de los hogares compran las mismas marcas por costumbre, asumiendo seguridad, suavidad y transparencia. Sin embargo, cuanto más profunda es la investigación, más evidente se vuelve la discrepancia entre las expectativas y la realidad. Algunos papeles etiquetados como bambú de hecho no contienen bambú en su composición. Ciertos productos de lujo han sido reformulados, generando frustración entre los consumidores. Incluso las cadenas de supermercados tradicionales se han visto sorprendidas reduciendo el contenido de sus envases sin ajustar los precios. El aspecto más alarmante radica en que la percepción del problema solo se produce tras su uso, cuando el malestar se manifiesta. En este contexto se analizarán 7 tipos y marcas de papel higiénico disponibles en el mercado británico, cuyas elecciones aparentemente triviales pueden tener importantes consecuencias. El primer caso emblemático es el de la marca Bazoo, que resume la distancia entre lo que se desea y lo que realmente se obtiene. En los lineales el producto se presenta como la opción ideal para quienes buscan un estilo de vida más sostenible. El empaque con tonos suaves y tipografía limpia refuerza la promesa de un material libre de árboles, asociado con el bambú. Muchos consumidores han pagado más por esta percepción, especialmente en los últimos años, cuando la demanda de alternativas respetuosas con el medio ambiente en productos para el hogar ha crecido sustancialmente. Sin embargo, las primeras grietas surgieron cuando pruebas independientes, realizadas en marzo de 2024, sometieron 5 marcas de papel higiénico de bambú a un análisis detallado de las fibras. La premisa era sencilla: si un producto se comercializa como hecho de bambú, este debería ser su componente principal. En el caso de Bazoo, los resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas. En realidad, solo alrededor de 1/4 parte de su composición procedía del bambú, mientras que el resto consistía en pulpa de madera dura, como eucalipto y acacia, materias primas que muchos consumidores conscientes del medio ambiente intentaron evitar optando por alternativas ecológicas. Los datos eran claros, pero la promesa no. Al manipular el producto, la textura ligeramente más firme y opaca remite a la idea de un material natural y poco procesado, características muchas veces asociadas a la sostenibilidad del bambú. Sin embargo, las pruebas revelaron una realidad distinta: lo que siente en sus manos no se corresponde con lo anunciado. La fibra predominante es la misma que se utiliza en el papel convencional, solo que cubierta con una narrativa ecológica y un atractivo diseño. La decepción no surge del rendimiento del producto, sino de la intención detrás de su compra. Los consumidores que eligieron Bazoo no buscaban lujo, sino responsabilidad medioambiental. Pagaron un monto adicional por un rubro que prometía reducir el impacto en los bosques, evitando el uso de celulosa tradicional. En cambio, terminaron apoyando, aunque indirectamente, la continuación de prácticas que pretendían combatir. La frustración es ética, no funcional. La gente se esfuerza por tomar decisiones más conscientes, pero el producto no está a la altura de este esfuerzo. El aspecto financiero empeora aún más la situación. Los papeles ecológicos no son asequibles y muchos hogares aceptan el costo adicional como un sacrificio justificable por un propósito mayor. Cuando la afirmación medioambiental resulta infundada, el valor percibido del producto se derrumba. Lo que queda es papel higiénico de características medias, pero con un precio superior a las alternativas convencionales. En un contexto de crisis económica, donde cada libra gastada requiere consideración, esta disparidad adquiere proporciones aún más graves. El caso de Bazoo no es un caso aislado, sino más bien un indicio de un patrón más amplio en la industria. El bambú se ha convertido en un término poderoso en marketing, que evoca pureza, renovación y menor impacto ambiental. Sin embargo, análisis independientes demostraron que la composición de varias marcas no coincidía con el discurso propagado. Incluso los organismos de certificación, cuya función es validar las prácticas sostenibles, han reconocido posteriormente preocupaciones relacionadas con la cadena de suministro del bambú.
Cuando las instituciones creadas para garantizar la fiabilidad de los productos cuestionan sus propios sellos, la credibilidad del consumidor se ve comprometida. Bazoo trasciende la mera decepción con un producto específico, ejemplifica cómo el lenguaje ecológico puede ir mucho más allá de la realidad material que se supone que representa. Las marcas saben que los consumidores quieren actuar responsablemente y responder a atractivos visuales que hacen referencia a la naturaleza, como colores tierra y símbolos de sostenibilidad. Cuando un producto no cumple lo que promete, la brecha entre las expectativas y la realidad se vuelve personal y afecta tanto al consumidor comprometido con el medio ambiente como a aquellos que buscan optimizar su presupuesto. El análisis continúa y el panorama se amplía. Bazoo no fue la única marca de papel higiénico con etiqueta de bambú que no cumplió con sus afirmaciones. El siguiente caso profundiza esta preocupación, demostrando hasta qué punto el marketing puede distanciarse de la realidad contenida en el embalaje. La marca Bumble representa el momento en el que la investigación deja de sorprender y empieza a generar malestar. A diferencia de otros productos ecológicos, los problemas de Bumble se hicieron evidentes una vez que miraste más allá del empaque. En marzo de 2024, un estudio realizó un análisis de las fibras de varios papeles higiénicos de bambú vendidos en el Reino Unido. Los resultados fueron condenadores. Las sábanas Bumble contenían solo un 2,7% de fibras similares al bambú, la proporción más baja identificada en toda la prueba. El resto provino de otras fuentes de madera. Por tanto, el producto anunciado como una alternativa pura al bambú estaba, de hecho, compuesto casi en su totalidad por materiales distintos. Este hallazgo cambia la percepción que tiene el consumidor sobre el artículo que tiene entre manos. La textura ligeramente rugosa, el color discreto y la sensación fibrosa sugieren la presencia del bambú, reforzando la confianza en el producto incluso antes de leer la etiqueta. Sin embargo, las pruebas de laboratorio revelaron que casi no había bambú en su composición. Lo que parecía natural resultó ser una ilusión. La textura induce al consumidor a confiar en la marca, incluso cuando la sustancia no respalda la narrativa presentada. Aquí es donde comienza el daño emocional. La gente no elegía el bambú por razones estéticas o de lujo, sino porque creían que era una elección responsable. Asociaron el material con una reducción de la deforestación, un menor impacto ambiental y una cadena de producción más limpia. Muchos hogares han cambiado a Bumble como una mejora ética, aceptando pagar más cada mes en nombre de una decisión más sostenible. Cuando resulta que esta elección se basó en solo un 2,7% de fibra de bambú, la decepción trasciende el aspecto práctico y se vuelve profundamente personal. El aspecto financiero intensifica este sentimiento. Los papeles ecológicos suelen tener precios elevados, a menudo significativamente más altos que los convencionales. Para las familias que administran cuidadosamente sus presupuestos, cada compra premium debe ofrecer un valor real. En el caso de Bumble, el coste adicional no se correspondía con la composición del producto. Los consumidores pagaron más por algo que, en esencia, nunca recibieron. En una época en la que los gastos semanales en el supermercado ya exigen sacrificios, descubrir que el intento de actuar correctamente resultó en beneficios mínimos deja huella. Esto no es un desperdicio, sino una confianza mal dirigida. Además, el desempeño del producto no compensa la discrepancia entre la promesa y la realidad. Si la composición es mayoritariamente pulpa de madera convencional, el papel se comporta como muchos otros papeles de gama media disponibles en el mercado. La suavidad, resistencia y durabilidad están en niveles predecibles. Sin embargo, lo que se paga no refleja esta mediocridad. Sin cuestionar, hasta que la discrepancia entre expectativa y realidad se vuelve palpable. En el caso de Andrex, la estrategia no se limitó a ajustes marginales, se consolidó como un patrón recurrente en el que la reducción de contenido se alineaba con un aumento progresivo de los precios, sin que la percepción de valor acompañara dicho movimiento. La confianza depositada en el producto construida durante décadas, actuó como escudo contra la desconfianza inmediata. Después de todo, la marca no necesitaba justificar sus elecciones, bastaba con invocar la familiaridad del logotipo, la nostalgia del cachorro labrador y la promesa implícita de una calidad inquebrantable. Lo que hace que este fenómeno sea particularmente insidioso es su naturaleza acumulativa. Cada reducción de tamaño, cada ajuste en el número de hojas, cada aumento del coste unitario no se produce de forma aislada, sino como parte de un proceso gradual, casi imperceptible en la vida cotidiana.
Los consumidores, inmersos en rutinas trepidantes, rara vez comparan paquetes de diferentes años o calculan el coste por hoja de forma sistemática. La memoria afectiva asociada a la marca actúa como filtro, suavizando la percepción de pérdida. Cuando la diferencia finalmente se hace evidente, ya sea a través de un comentario casual, un informe o la simple observación de que la película termina más rápidamente, el impacto emocional es desproporcionado con respecto al cambio material. No se trata solo de un producto cada vez más reducido, sino de un incumplimiento simbólico de contrato, la expectativa de que la familiaridad garantizaría la estabilidad. Esta desconexión entre percepción y realidad no se limita a Andrex. Refleja una dinámica más amplia en el mercado de bienes de consumo, donde la lealtad a la marca se convierte en vulnerabilidad. Las empresas con un fuerte atractivo emocional, ya sea por tradición, nostalgia o asociación con valores como la comodidad y el cuidado, explotan esta relación para implementar cambios que en otros contextos encontrarían resistencia. La estrategia no es nueva, pero su eficacia persiste porque se basa en un supuesto psicológico, la creencia de que lo que se sabe no puede engañarnos. Cuando esta creencia se sacude, el efecto es más profundo que la mera insatisfacción con un producto. Es la erosión de la confianza que, una vez perdida, es difícil reconstruir en los mismos términos. La respuesta del consumidor a este tipo de cambio varía según el nivel de implicación con la marca. Para algunos, la observación de un contenido reducido es suficiente para motivar el cambio a alternativas más transparentes o económicamente ventajosas. Para otros, la lealtad persiste, pero ahora teñida de resignación. La nueva norma se acepta como un hecho consumado, aunque vaya acompañada de un sentimiento difuso de haber sido engañados. También hay quienes racionalizan el cambio atribuyéndolo a factores externos: inflación, costes de producción, sostenibilidad, sin cuestionar si la marca podría haber optado por soluciones menos costosas para el cliente. Esta última reacción es especialmente reveladora, ya que demuestra cómo se puede movilizar la confianza previa para justificar prácticas que, en otras circunstancias, se considerarían abusivas. El caso de Andrex también ilustra cómo la comunicación corporativa se adapta a este escenario. La marca nunca negó los cambios en su packaging, pero tampoco los anunció explícitamente. En cambio, se centró en atributos intangibles: la suavidad, el cuidado, la tradición, mientras se producían cambios materiales detrás de escena. Este enfoque no es accidental, se basa en el entendimiento de que el consumidor medio reacciona con más fuerza a las perturbaciones simbólicas que a los ajustes técnicos. Cuando la reducción de chapa se presenta como una mejora o una adaptación a nuevas demandas, las resistencias suelen ser menores que si se enmarcara como una reducción de costes. El lenguaje elegido, por tanto, no es neutral, moldea la percepción de lo que está en juego, desviando la atención de lo que se perdió hacia lo que supuestamente se ganó. Este juego de expectativas no se limita al mundo de los productos de higiene. Se repite en sectores tan diversos como los de alimentos, bebidas y electrodomésticos, donde la reducción de personal, la sustitución de ingredientes o el cambio de especificaciones técnicas suelen ir acompañados de narrativas que enfatizan la innovación, la sostenibilidad o las mejoras no verificables. Sin embargo, lo que hace emblemático el caso de Andrex es la forma en que expone la fragilidad de un modelo de confianza basado en la repetición. Cuando la marca, que debería ser sinónimo de coherencia, se revela sujeta a las mismas lógicas de mercado que rigen los productos menos establecidos, el consumidor se ve obligado a enfrentar una verdad incómoda: la lealtad, en sí misma, no garantiza protección contra prácticas que priorizan el beneficio sobre la transparencia. La reacción del mercado ante este tipo de estrategia suele ser ambivalente. Por un lado, existe una presión creciente por una mayor claridad en la información, impulsada por consumidores más conscientes y reguladores alerta ante prácticas engañosas. Por otro lado, la naturaleza misma de la contracción inflacionaria, su gradualidad y su capacidad para camuflarse entre justificaciones plausibles dificulta la movilización colectiva. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede protestar por algo que no se anunció como una pérdida, sino como una evolución? La respuesta suele ser individual: cambiar silenciosamente a una marca de la competencia, buscar alternativas más económicas o, en casos extremos, decidir abandonar el producto por completo. Sin embargo, ninguna de estas reacciones resuelve el problema subyacente: la sensación de que la confianza, una vez traicionada, no puede restablecerse por completo. Lo que queda al final es una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la familiaridad es un activo genuino y hasta qué punto se convierte en una trampa?
Marcas como Andrex no solo dependen de su calidad intrínseca, sino de la capacidad de evocar recuerdos, afecto y una sensación de seguridad que trasciende el producto en sí. Cuando se instrumentaliza esta capacidad para justificar prácticas que benefician a la empresa a costa del consumidor, lo que estaba en juego no era solo un rollo de papel higiénico, sino la idea misma de que lo que se sabe merece ser preservado. Y es precisamente esta idea la que, una vez sacudida, deja un vacío difícil de llenar. Eficiente sin excesos visuales, pero cargado con una promesa implícita, que lo que hay dentro del embalaje corresponde exactamente a lo que se espera. Cuando se rompe esta correspondencia, no se trata solo de una reducción cuantitativa, sino de una ruptura de la confianza depositada en un símbolo de estabilidad. El papel higiénico Waitrose en particular, siempre se ha destacado por su equilibrada relación entre coste y calidad, característica que lo posicionó como una opción segura para los consumidores que buscan evitar sorpresas desagradables. El cambio, por tanto, no fue percibido como un ajuste operativo, sino como una fisura en un pacto no escrito entre la marca y su audiencia. Las reacciones de los clientes revelaron una dinámica peculiar. Cuanto mayor es la reputación de una empresa, más sensible se vuelve su audiencia a cualquier desviación de las expectativas. En el caso de Waitrose, el cambio no se anunció con fanfarria ni se justificó mediante elaboradas campañas publicitarias. Simplemente ocurrió y su detección dependía de la atención diaria de los consumidores que hasta entonces no necesitaban ejercer tal vigilancia. Lo que antes era un acto automático, sacar el producto del lineal y colocarlo en el carrito, ahora requiere un control adicional, un momento de vacilación que, aunque breve, introduce una nueva capa de desconfianza en el proceso de compra. Esta vacilación no se limita al papel higiénico, se extiende a otros rubros de la canasta básica de alimentos, generando un efecto dominó de incertidumbre. Si incluso una marca considerada confiable puede cambiar sus especificaciones sin previo aviso, ¿qué impide que otras hagan lo mismo? El caso de Waitrose, basado en la idea de mejor relación calidad-precio, ilustra una paradoja recurrente en el discurso corporativo contemporáneo. Al argumentar que la reducción del número de hojas se compensaría con una supuesta mejora de la calidad del material, la empresa supuso que los consumidores aceptarían una lógica puramente técnica a costa de una experiencia tangible. Sin embargo, lo que se observó fue una resistencia a esta narrativa, ya que para el público el valor no radica solo en la durabilidad o resistencia del producto, sino en la previsibilidad de su desempeño. Cuando un rollo que antes duraba una semana ahora dura 5 días, el ahorro prometido por la marca se convierte en un coste oculto para el consumidor, que se ve obligado a comprar con mayor frecuencia o ajustar su presupuesto de forma no planificada. Este tipo de cambio también expone una asimetría fundamental en las relaciones de consumo. Si bien las empresas tienen acceso a datos detallados sobre patrones de uso, preferencias y elasticidad de los precios, los consumidores operan con información limitada, a menudo basada en experiencias pasadas o percepciones subjetivas. La decisión de reducir el contenido de un producto sin comunicar claramente este cambio no es solo una cuestión de transparencia, sino de poder. Refuerza la idea de que las marcas tienen control sobre los términos de la relación, mientras que los consumidores quedan relegados a un rol reactivo, en el que su única opción es adaptarse o buscar alternativas. En el caso de Waitrose, la respuesta pública demostró que incluso en un escenario de aparente pasividad, existe un límite a la tolerancia de prácticas que socavan la confianza construida a lo largo de años. La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera el contexto económico en el que se producen estos cambios. En un periodo marcado por una inflación persistente y un aumento del costo de vida, cualquier reducción en el valor percibido de un producto esencial se interpreta como un factor agravante adicional. El papel higiénico, aunque pueda parecer un artículo trivial, ocupa una posición única en el imaginario doméstico, es, al mismo tiempo, un producto de primera necesidad y un símbolo de cuidados básicos. Cuando su calidad o cantidad se ve comprometida, la sensación de vulnerabilidad se intensifica, ya que sugiere que incluso las necesidades más elementales están sujetas a fluctuaciones que escapan al control del consumidor. Esta percepción no se limita al nivel individual, resuena en debates más amplios sobre la justicia económica y la responsabilidad corporativa, en los que la transparencia y la coherencia dejan de ser meras expectativas y se convierten en demandas legítimas. El episodio de Waitrose también sirve como caso de estudio sobre los riesgos de subestimar la memoria colectiva de los consumidores. Las marcas que construyen su reputación sobre la base de la confiabilidad no pueden asumir que sus acciones pasarán desapercibidas o que serán aceptadas sin cuestionamientos. La reacción negativa no solo estuvo motivada por la reducción en sí,
sino por la forma en que se implementó, sin previo aviso, sin justificación convincente y, sobre todo, sin considerar el impacto emocional que podría tener un cambio aparentemente técnico. Lo que estaba en juego no era solo el número de hojas en un rollo, sino la integridad de un contrato social implícito, en el que la marca se comprometía a ofrecer un producto que estuviera a la altura de las expectativas que había ayudado a crear. Cuando se rompe este contrato, lo que se pierde no es solo la lealtad a un elemento específico, sino la fe en la idea misma de que las decisiones cotidianas se pueden tomar con seguridad. El más modesto. La simplicidad, en este contexto, no representa solo una opción económica, sino una decisión informada por criterios de seguridad e integridad. Lo que se observa, sin embargo, es que el mercado ha desplazado sistemáticamente la percepción del valor hacia atributos superficiales, descuidando al mismo tiempo los fundamentos que deberían sustentar la confianza del consumidor. El envoltorio de un rollo de papel higiénico, por ejemplo, puede sugerir sofisticación a través de colores suaves, texturas aterciopeladas y promesas de cuidado dermatológico, pero esos elementos a menudo ocultan la ausencia de sustancia real. Cuando la experiencia concreta, el contacto con la piel, la durabilidad del producto, la ausencia de irritantes no se corresponde con las expectativas creadas, lo que se hace evidente es una disonancia entre el discurso comercial y la realidad material. Esta discrepancia adquiere aspectos especialmente preocupantes cuando se considera al público más vulnerable. Las personas con afecciones dermatológicas preexistentes, como eczema o psoriasis, o aquellas que experimentan episodios recurrentes de irritación, suelen buscar productos que minimicen el riesgo. Sin embargo, ofrecer opciones premium, muchas veces cargadas de aditivos, termina exponiendo a estos consumidores a agentes potencialmente dañinos, sin que exista una comunicación transparente sobre los posibles efectos adversos. La confianza depositada en una marca o en un supermercado asociado a altos estándares se convierte así en un factor de vulnerabilidad adicional, ya que la expectativa de protección es reemplazada por la sorpresa de la exposición a riesgos evitables. La normalización de tales prácticas en el sector también revela una lógica de mercado que prioriza la diferenciación visual y sensorial en detrimento de la funcionalidad esencial. La introducción de fragancias, lociones y tintes no responde a una demanda genuina de mejoras en el rendimiento de los productos, sino más bien a la necesidad de justificar precios más altos y crear una ilusión de superioridad. Esta estrategia, aunque eficaz desde el punto de vista comercial, ignora las consecuencias a largo plazo para la salud de los consumidores y la credibilidad de las marcas. Cuando un producto que debería ofrecer alivio se convierte en una fuente de malestar, la decepción trasciende al individuo y comienza a cuestionar la ética misma de las prácticas industriales. No se debe subestimar el impacto psicológico de esta dinámica. La elección de un artículo cotidiano como el papel higiénico suele estar impregnada de una sensación de control y previsibilidad. Cuando se rompe este control, ya sea por la reducción del tamaño del rollo, la presencia de aditivos irritantes o la percepción de que el producto no cumple sus promesas, surge una inseguridad que se extiende más allá del momento de la compra. El consumidor empieza a dudar no solo de esa marca concreta, sino de la capacidad de discernir, en general, qué productos son verdaderamente fiables. Esta erosión de la confianza, una vez iniciada, tiende a extenderse a otras categorías de consumo, reforzando la idea de que las elecciones cotidianas están sujetas a manipulaciones invisibles. Ante este escenario, la alternativa más segura y, paradójicamente, la más subestimada consiste en volver a productos libres de artificios. La ausencia de fragancias, colorantes y lociones no supone una limitación, sino una garantía de que lo que se ofrece es exactamente lo que se promete, un material neutro, seguro y adecuado a su finalidad. La sencillez, en este sentido, no es sinónimo de inferioridad, sino de transparencia. Sin embargo, la persistencia de estrategias que oscurecen esta verdad sugiere que el mercado aún no está preparado para renunciar a los trucos que respaldan sus márgenes de beneficio. Mientras tanto, el consumidor se enfrenta a una elección fundamental: seguir confiando en promesas que no se materializan o buscar, en la sencillez, la seguridad que la excesiva sofisticación no puede ofrecer. La más elemental de las formas. El papel blanco e inodoro ofrece precisamente lo que promete, sin los añadidos que convierten lo que debería ser sencillo en complejidad. Esta última lección cierra la enumeración, pero también abre una reflexión más amplia. El confort no siempre se corresponde con lo que sugiere el embalaje, y la conciencia crítica es muchas veces la mejor salvaguarda que puede tener una casa. Al revisar los 7 ejemplos citados, se revela un patrón discreto.
Ninguna de estas narrativas se impone de manera estridente, ninguna aparece en los titulares. Se infiltran en los hogares a través de envases familiares, palabras sutiles y hábitos que no cuestionamos. Así cambian los productos esenciales sin que nos demos cuenta, y así se erosiona la confianza mucho antes de que un rol cumpla su función. No se trata de miedo, sino de vigilancia. Las pequeñas decisiones moldean el valor de la comodidad y la salud más profundamente de lo que creemos. Y la verdad es simple, los productos más seguros son, a menudo, los que menos se publicitan. Sin fragancias, sin afirmaciones grandilocuentes, sin promesas exageradas, solo papel que cumple su propósito. Si este análisis ayudó a revelar lo que se esconde bajo la superficie, entonces ha cumplido su propósito. Manténgase atento, sea prudente y preserve lo que, de hecho, protege su hogar. A veces, un sencillo rollo de papel blanco es la elección más clara de todas. Este contenido, transmitido en el contexto de Estados Unidos, está destinado a la exploración, el debate y la reflexión crítica a partir de acontecimientos contemporáneos, percepciones sociales y tendencias actuales. Se respeta plenamente la Constitución de los Estados Unidos y las regulaciones federales aplicables. Que las ideas aquí presentadas estimulen el diálogo continuo y que el intercambio de perspectivas enriquezca el debate. La participación pública activa es esencial para mantener un debate informado y pluralista.